Buenas noches, chicos. Nuevamente me encuentro aquí con ustedes para explicar este tercer ejercicio en esta sesión acerca del tema de presión estática en el contexto de manómetros diferenciales. Como en los otros ejercicios, los conceptos que vamos a aplicar recaen sobre presión estática, que corresponde a la densidad de gravedad por la cabeza, donde P es la presión, ρ es la densidad, E es la gravedad y H es la cabeza. Bueno, dirijámonos al ejercicio. El ejercicio indica: en la figura que se muestra se tienen los siguientes datos. S1 es igual a S3 y esto es igual a 0,83, quiere decir un fluido con densidad relativa, o un fluido 1 con densidad relativa igual a un fluido 3 con densidad relativa, que entre los dos tienen valores de 0,83, mientras que el fluido 2 tiene una densidad relativa S2 igual a 13,6. Por la información que tenemos, obviamente de 13,6 es mercurio, pero en fin, en este ejercicio no nos indican la naturaleza de los fluidos, sino la información de ellos. Nos dan que la altura H1 o cabeza 1 es de 40 centímetros, que la cabeza 2 es de 20 centímetros y que la cabeza 3 es de 30 centímetros. Dice determinar A. La presión en A, si P sub B es igual a 0,77 kg fuerza sobre centímetro cuadrado, esta es presión manométrica, y nos piden la presión en A en las mismas unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En B, o B, nos piden la presión en B en metros de agua si la presión en A absoluta es de 1,4 kg fuerza sobre centímetro cuadrado y una lectura barométrica en este caso de 740 milímetros de mercurio. Bien, con esta información el ejercicio que nos dan son dos dispositivos donde en el uno se aloja al fluido S1 o al fluido 1 y en el otro se deposita un fluido identificado con densidad relativa S3. El fluido manométrico se identifica con la densidad relativa S2. Están las diferentes cabezas de presión y nos dan la primera pregunta: presión en A si conocemos la presión en B. Bien, conociendo la presión en B, por conveniencia se establecerá un balance de presión desde B hacia A, ya que nos preguntan sobre el dato en A y conocemos el B, partimos de lo conocido hacia lo que no conocemos. Bien, tenemos, pongamos esto un poco más pequeño para poder ver el recorrido. Presión en B, que es de donde partimos. Bien, entonces la presión en B, y a lo largo del plano horizontal hacia la izquierda manejamos la misma presión porque estamos a la misma profundidad y descendemos. Descendemos una altura H3 y por lo tanto al descender aumentamos la presión, más densidad de fluido S3 por la gravedad por la altura H3, H3. Sigo descendiendo ya en un fluido distinto, este es un fluido S2, tenemos entonces, y seguimos aumentando presión. Densidad de fluido S2 por la gravedad por la altura H2, que es la que hemos descendido. Nos proyectamos a la izquierda ya que estamos a la misma profundidad y hay continuidad entre los dos puntos, siendo los mismos, también la misma especie química. Llegamos hacia la izquierda y comenzamos a ascender. Ascendemos una cantidad H1. Por lo tanto, se resta la presión que porque has descendido, densidad del fluido S1 por gravedad por H1. Bien, hasta llegar a la altura que coincide con el punto del balón y la entrada. Nos proyectamos hacia adentro y entonces podemos indicar que esta es la presión en A. Bien, igualamos a A. Reordenamos la expresión, entonces tenemos la misma expresión algebraica que teníamos, simplemente reordenada. Vamos
las presiones del caso, aplicando los conceptos de densidad relativa. Así que donde hay densidades de fluidos absolutos, aplicamos el concepto de densidad relativa por su densidad del agua, sacamos el factor común correspondiente, en este caso este es el factor común, densidad agua-gravedad, queda dentro del cociente entonces la densidad relativa 3 por la altura 3, la densidad relativa 2 por la altura 2, menos la densidad relativa 1 por la altura 1. Recordemos que la presión en B nos dicen que es aproximadamente 0,7 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Como nos piden un valor manométrico, pues entregaremos esta información en esos términos y si continuamos, más la densidad del agua, que es 10 a la 3 kg fuerza metro cúbico, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por, se abren los paréntesis, 0,83, vamos a poner aquí ese punto que se ve muy feo, vamos a poner el símbolo de multiplicación. La densidad relativa del fluido 3 es 0,83, la columna H3 es de 30 centímetros, lo pasamos a metros directamente, 0.3 metros. La densidad relativa 2 es de 13.6, multiplicado por la cabeza 2, que es de 20 centímetros, la ponemos en metros, 0,2 metros, menos la densidad relativa del fluido 3, que también es igual a la del fluido 1, que es 0,83, por la cabeza, en este caso, que es de 4 centímetros. Y se expresa en metros. Veamos si es 4 centímetros. Aquí la 3 es, perdón, la 1 es 40 centímetros, perdón. 40 centímetros. No es 0 aquí. 0,4. Así. Bien. Lo que está en rojo son los factores de conversión. Un pascal, que es igual a un kilogramo. A un kilo. Un kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal, ya que las unidades que van a quedar dentro van a ser de kilogramos metro segundo cuadrado. Un kilogramo fuerza igual a 9.8 y lo demás. Vamos a hacer la escritura previa en la ecuación, luego se las muestro, les proyecto la expresión y es 0.7 por 1 a la 3 por 9.8 por 0.83 por 0.3 más 13.6 por 0.2 menos 0.83, falta un 3, 0.83 por 0.4 después los factores de conversión. Y eso da 0,96, sí, efectivamente. Efectivamente, es así. 0,9637 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto nos da una, bueno, esto lo podemos redondear a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Perdí la escritura. Eso algo.
Ok, sí. Bien. En punto B nos solicitan la presión en B de agua si la presión absoluta en A es de 1.4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y si la lectura matométrica es de 740 mililitros mercurio. Ya que nos dan la presión absoluta, nos deben dar la presión barométrica o nosotros utilizamos la local, la atmosférica estándar. Bien, arrancamos de lo desconocido, hacia lo desconocido, en este caso de A a B. Nos ponemos ejercicio y nos dice, bueno, la presión en A, comenzamos, presión en A más densidad del fluido 1, gravedad H1, porque voy descendiendo, después comienzo a ascender, proyectándome a la derecha del manómetro, menos densidad del fluido 2 por gravedad por altura 2, menos la densidad del fluido 3 por gravedad H3 y llego a la presión en B. Reordeno para que la presión en B quede del lado izquierdo. Organizo la ecuación, aplico el concepto de densidad relativa, saco mi factor común en este caso de densidad agua-gravedad. Dentro del corchete me queda densidad relativa 1 por H1 menos densidad relativa 2 por H2 menos densidad relativa 3 por H3. Bien, pero me han pedido que reporte la presión B basada en una columna de agua. Recuerden que el concepto de presión estática es presión, densidad por gravedad, y si la presión en B es de agua, o que me la reporten así, entonces lo que debo dividir es los dos lados de la ecuación entre densidad del agua y gravedad. Básicamente es eso. Y aplicamos el concepto. Del lado de izquierdo tenemos presión B sobre densidad del agua y gravedad. Entonces esto es igual a la cabeza B, ¿cierto? Sería igual a la cabeza B, porque estamos hablando de la presión en B. Pero entonces la cabeza B del lado derecho sería a la presión A dividida entre la densidad gravedad, queda indicada, y el otro término que era densidad del agua gravedad por este factor común de densidades relativas por sus alturas. Pero como al dividir densidad por densidad del agua gravedad, este tiene un factor multiplicador igual al que se va a dividir, por eso se elimina y queda sin multiplicador ni sin divisor. Se intenta resolver entonces la presión en B sobre densidad de agua-gravedad es igual a la cabeza B y comenzamos a reemplazar. La presión en A se tiene como 1.4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, vamos a poner un poco más grande, menos, ya que esa presión es absoluta, hay que restarle la presión barométrica, menos 740 milímetros de mercurio, pero para poder restar los 740 milímetros de mercurio tiene que estar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, comenzamos a aplicar las conversiones. Por 101.325 pascales, que es 760 mililitros de mercurio, por 1 newton sobre metro cuadrado sobre 1 pascal, por 1 kilogramo fuerza sobre 9.8 newton, por 1 metro cuadrado, que es igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y esto es para que lo que está entre corchetes, toda la expresión, todo la resta va a quedar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Listo. Pero estas no son unidades consistentes para poder dividirlo entre la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8. Por lo tanto, lo lógico acá es que el factor común, el conversor que se aplique es convertir entonces los newton hacia newton y aplicamos afuera 9.8 newton sobre kilogramos fuerza. Recuerden que dentro del corchete me va a quedar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Por eso aplico 9.8 sobre kilogramos fuerza para eliminar la kilogramos fuerza y por 10 a la 4 sobre 100. Ahora no es que este está multiplicando a todo, mientras que estos factores que están aquí nada más aplicaban para el 740, el que está donde estoy pasando el cursor. Dividido entre la densidad del agua, que es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, con 9.8 metros sobre segundo. Bien.
también aquí se aplica que un pascal es igual a un kilogramo metro segundo, se descompone todo y finalmente quedan la suma de 0,83, veamos, por 0.4 menos 13.6 por 0.2 menos 0.83 por 0.3. Esto nos da finalmente que la cabeza de agua, la presión en B reportada como una cabeza HB es igual a 1.29 metros. La nomenclatura es metros, pero recuerden que cuando la das como columna tienes que decir de qué sustancia es. Entonces, metros de columna de agua, que es la simbología MCA. Esto es aproximadamente a 1.3 MCA, o también podemos utilizar 1.3 metros y le ponemos el símbolo de agua. Listo, muchachos, este es la solución del tercer y último ejercicio de este tipo que hemos hoy en estas sesiones hemos decidido explicar. Muchas gracias por su atención.